Padre nuestro, gracias por esta oportunidad que tenemos de escudriñar tu palabra. Gracias porque nos has tomado en cuenta. Gracias por tu amor. Gracias por la elección de vida a la que nos has llamado, Señor. Queremos que lo aprendido acá no sea una mera enseñanza, un intelectualismo o algo simplemente que raye en lo formativo, sino que nuestra voluntad y nuestras obras, Señor, sean conforme a tu revelación, y que todo aquello que aprendamos baje de la mente al corazón y del corazón a nuestras manos, y podamos, Padre, ser practicantes de tu reino, de tu palabra, de tu verdad. Que tus escrituras y tu revelación no sean para controvertir a otro, para pretender tener la razón por sobre otro hermano, sino que sean, Señor, para cimentar y alegrarnos del llamado que nos has hecho, Señor, a ser pueblo santo, sacerdocio real, Padre, a extender tu reino, a ser portadores de tu luz, a estar en ti, Señor, así como tú estás en nosotros, y manifestarte de esa manera, en lo sobrenatural del Espíritu, Señor, y en esa común unión contigo, Señor, a través del misterio de tu encarnación. Te damos gracias y te entregamos este momento en el nombre de Cristo Jesús. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra. Amén. Era para ver si decían amén primero. Ok. ¿En qué capítulo terminamos? Capítulo 8, versículo 23. Es que animal. Capítulo 23. Y ya no habrá tinieblas para el pueblo que andaba en angustia. Hay algunas que van hasta el 22. Había el 22 también. No, Bueno. 23. Libro del profeta Isaías, capítulo 9. O 9. 8:23 o 9. Sí, hay algunas que tienen 8:23. El 9, el mío empieza a hablar siempre oscuridad. De la Biblia. Nati, en YouTube hay un canal donde se están pasando todas estas enseñanzas. Entonces, para que se puedan contextualizar, ahí están todas. Clase 1, 2, 3, y dicen los capítulos. Alejo lo pone, ¿cierto? El capítulo donde empezamos y donde terminamos. No, pero Estamos montando en YouTube. Ah, sí, tiene posesión. Yo sí lo tengo. En la página también. Yo lo tengo. ¿Por qué? Porque para la comprensión del libro de Isaías, la primera charla que dimos es fundamental. Sin esa, queda uno un poquito patinando. Contexto. O me tocaría repetir mucho. Bien. Como al principio cubrió de oprobio a la tierra de Zabulón y de Neftalí, a lo último llenará de gloria el camino del mar y la otra ribera del Jordán, la Galilea de los gentiles. Estamos aquí en el contexto de una invasión sirio-efraimita hacia la tierra de Judá. El profeta Isaías está advirtiendo, ya le advirtió al rey Acaz. ¿Recuerdan el rey Acaz? Al que el profeta le advirtió y le ofreció una señal de parte de Dios para mostrarle que todas las profecías que había vaticinado se iban a cumplir. Y el rey Acaz, de una manera como en un sentido de desprecio, no quiso recibir la señal, y igualmente Isaías le dio la señal, pero la señal que le dio fue una señal del reino mesiánico, refiriéndose al Emanuel, al Dios con nosotros. Pablo en unas Biblias no sale. ¿No salen En qué? Isaías 8:23. Llega hasta el 22. 2022 la Reina Valera. Sí, pero empieza en el 9. Pero en el 9 dice, ¿cómo dice el 9? Sí. Para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino el tiempo que livianamente. Ese es el 23 de tu Biblia, de las otras Biblias. ¿Y por qué eso pasa, Pablo? Dependiendo de la traducción, si la sacaron de la Septuaginta directamente o de la Vulgata Latina. Solo es ese versículo, el 23. Exactamente, pero es que es lo mismo, porque es que la Biblia, de hecho la Biblia, recuerden que de las primeras clases hace como 3 años, hablábamos Que venía junta, pues sí. hablábamos que la Biblia en realidad no tiene versículos ni capítulos. Los capítulos y los versículos fueron añadidos por monjes. Exactamente, para estudiarlo, para compendiarlo y poder tener acceso, y en caso tal de hacer una
una paráfrasis en un texto, entonces poder ir muy fácil y poderlo vivir al ser un texto tan extenso. Entonces, si está en el 1 o está en el 2, igual, la Biblia es todo un grueso. Incluso hay unas Biblias que se consiguen que no están con capítulos ni versículos, ni tienen pie de páginas, nada, y son derecho, todo el Génesis, todo el Éxodo, y no están divididas. Incluso es muy rico tener una Biblia de esas para uno leérsela de continuo, y no dejar como que alguien le intervenga a uno donde termina y donde empieza algo. Porque eso lo hacen es como el redactor o el editor de la Biblia, pero en realidad la Biblia es un grueso teórico. Bien, como al principio cubrió el oprobio la tierra de Zabulón y de Neftalí, a lo último llenará de gloria el camino del mar y la otra ribera del Jordán, la Galilea de los gentiles. Recuerden que estamos en el contexto de una invasión siro-efraimita, que era la coalición de Israel del norte con los sirios, Damasco e Israel del norte, para invadir a Jerusalén. Ellos querían poner un rey diferente al rey Acaz, que era el que estaba gobernando. Y entonces Isaías le estaba profetizando eso al rey Acaz, y el rey Acaz no creía, estaba muy seguro, muy tranquilo en su poderío, en el favor que tenía del pueblo, y en ese orden de ideas es que se está dando esta nueva profecía. Nos hablan de la tierra de Zabulón y de Neftalí. Estas tierras están hacia el noroeste de Israel. Y estas dos, por decirlo así, ciudades o tribus de Israel del norte representaban la porción más inmediata o más cercana al reino de Siria. Entonces por eso él se está refiriendo a esto. Israel del norte es el Neftalí. Zabulón. Exacto. Neftalí de Judá. Exactamente. A lo último llenará el camino del mar y la otra ribera del Jordán. Está refiriéndose que los sirios, esa coalición va a pretender llegar a Jerusalén y también va a atacar, se va a quedar con una parte de la derecha del Jordán y también va a entrar a la parte de Judá, ¿cierto? Pero todavía ya no nos están hablando acá de Jerusalén, ya nos van a hablar más adelante. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Entonces, viene una devastación inminente para Israel. Eso es lo que él nos está profetizando acá. Algo que va a afectar tanto a Israel del sur como a Israel del norte. Recordemos que Israel estaba dividido, ¿cierto? Que lo he repetido en todas las charlas para contextualizarnos y contextualizarlo. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Después de todo esto es una profecía que va a tener alcances inmediatos al año 700 en el que fue pronunciada, pero también va a tener alcances posteriores. Las profecías no siempre van hacia el contexto inmediato. Las profecías a veces van incluso hasta el final de los tiempos. Un profeta puede estar viviendo un momento como si ya lo estuviese presenciando. Una profecía, mientras él está en un éxtasis, puede estar teniendo como la experiencia de que esto es inminente, de que esto va a pasar. Tanto era así que recordemos nosotros al apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. Cuando el apóstol Pablo habla de la inminencia inminente de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la experiencia estática de los profetas es como si esto fuera a pasar ya. Hay como una ansia de lo que están viviendo tan fuerte como de que fuera a ocurrir ya, con ese grado de inmediatez. Entonces el contexto inmediato de la profecía acá, de lo que él está diciendo de Zabulón y de Neftalí, es de la invasión por parte de los sirios y después de los asirios. Sirio y Efraín y después de los asirios. Pero él dice que una vez que este Israel devastado, tanto Judá como Israel del norte, entonces en Israel va a haber una esperanza, va a llegar una esperanza, como si estuviese juntando en medio de la profecía un contexto inmediato de tragedia a algo que él no sabía si iba a pasar ahora, en ese momento, o si era mucho tiempo después. El profeta no tiene por qué saber si va a ser mucho tiempo después o si va a ser algo inminente. Entonces por eso a veces las profecías se hacen un tanto ambiguas en el sentido del alcance temporal de la misma, ¿no? Entonces miren, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Sobre los que habitan en la tierra de sombras de muerte
resplandeció una brillante luz. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 1. Pablo, pero a veces las profecías pueden tener fechas o no. Tiempos. Sí, o a veces están tan definidas en la misma profecía que uno identifica cuándo es el tiempo del cumplimiento, o ellos dicen, está pasando estas cosas, se asemeja a la profecía de tal profeta, entonces ellos estudiaban y sabían que era el momento del cumplimiento. El caso tal, el de los Reyes Magos. Los Reyes Magos pertenecieron seguramente a la escuela transbabilónica de Daniel, cuando Daniel dejó una escuela de profetas en Babilonia, que no se devolvieron a la tierra de Israel. Y son ellos los que sabían, por las señales que Daniel les había dado y por la lectura de la profecía de Daniel, cuándo había de llegar y cuáles eran los símbolos para la llegada de ese Mesías. Y por eso ellos llegan siguiendo la estrella a llevar los regalos que representan la realeza, el sacerdocio, ¿cierto? Y realeza, sacerdocio y profetismo, ¿cierto? Y la capacidad de profetizar. Eran como los 3 regalos de los Reyes Magos. Bueno, pero eso es de otro costal. Vamos a... ¿Quién me ayuda leyendo el primer capítulo de Juan? Versículo 1. Sí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí. Miren cómo Juan enlaza en el prólogo de su evangelio con la llegada y la preexistencia del Mesías, es decir, como si Cristo existiera antes de. Por eso, dentro de la teología normalmente, a Jesucristo no se le habla de criatura, Él no es una criatura. ¿Por qué no es una criatura? Porque existía antes de, compartía la gloria con Dios antes de. Criatura es en tanto uno es creación de Dios, Él no es creación. Su humanidad es creación de Dios, pero en su espíritu Él ya tenía una preexistencia con Dios, y eso lo deducimos del Evangelio. Por ejemplo, los testigos de Jehová cambian la palabra del griego en ese pasaje para poder desmentir la idea de la divinidad de Jesucristo, de esa parte divina que ya existía en Dios. Y hablan de que la preexistencia es un invento grecorromano. Pero cuando uno estudia el griego koiné, en el que fue escrito este pasaje, en las reglas del griego koiné esta es esa misma preexistencia. Entonces a ellos les toca usar unas reglas que ellos inventaron del griego para poder argumentar ese texto. Y eso hay una seguidilla de personas que se van con esa interpretación. Pero uno no hay que estudiar mucho griego para darse cuenta que están en el error. Pablo. ¿Quién me habla? Yo. Marta. Porque dice que Él es la palabra, porque a veces La expresión palabra en griego ahí es logos, ¿cierto? La palabra es creación. Hay algunas personas que intentan identificar ese logos que se habla en el Evangelio de Juan con el logos de la filosofía griega. No tiene nada que ver. El logos de la filosofía griega no tiene nada que ver con el Evangelio. El logos del Evangelio es el logos o el verbo, la palabra en hebreo, ¿cierto? La palabra en hebreo es como la creación, el poder de creación. A eso se refiere. En Él está el poder de creación, como si en Él estuviera la deidad condensada. Lo mismo que nos dice la carta a los Colosenses. Y en Él habita la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesucristo. Y habla de la palabra plenitud de la deidad. Pablo, y en Génesis 1 que Dios dice que el mundo fue creado con la palabra. Y la Exacto. palabra era Jesús. Exactamente. Pero antes era Exactamente. verbo, y el verbo se hizo carne. Ujú. O sea, eso siempre ha existido, pero después se hizo carne y antes Como era forma palabra. humana. Por eso el poder de la Biblia. Pero la palabra en este caso no es palabra como la palabra hablada, sino que es el poder de creación que se manifiesta en nosotros a través de la palabra, o en Dios a través de la palabra. Y dijo, hágase tal cosa. Su manera de expresar el acto creativo de Dios, que está más relacionado, como dice Mariana, con el de Génesis que con la filosofía griega, que no tiene nada que ver. Porque, por ejemplo, a veces San Agustín de Hipona, también Tomás de Aquino, se empezaron a meter tanto con la filosofía griega y a mezclarla con la palabra de Dios, que le quitaron el tinte judío a las escrituras. Y es que las escrituras tienen un tinte semita. Ellos no eran filósofos griegos,
en abstracciones y cosas muy interesantes de leer, pero que nada tienen que ver con lo que es la revelación. Bien. Pablo, yo tengo otra pregunta. ¿No se supone que también nuestro espíritu fue creado, pues fue hecho antes de la creación? ¿No aplica, pues, porque la preexistencia del espíritu? Sí, porque la preexistencia del espíritu no es una enseñanza cristiana, de ninguna denominación. En Jeremías no dice que esto o fuimos creados antes. No, nos conoció. Antes de la fundación del mundo, nos concibió, nos entretejió, pero es más por los alcances que tiene, digámoslo así, un Dios atemporal que es capaz de concebir aún lo que no ha sido materializado. Dentro de los planes de Dios nosotros ya estamos, en su sueño ya estábamos, pero no teníamos una existencia consciente. Existíamos en la mente de Dios, mas no teníamos conciencia plena y libertad. Una cosa es existir en la mente de algo y otra cosa es plasmarlo. Pues como yo tengo una idea, yo quiero hacer un cuadro y lo quiero hacer desde hace tiempo hasta que lo hago. El cuadro existía en tanto, estaba en mi mente, sí, pero cobró vida o real conciencia cuando lo hice, ¿no? Es lo mismo. El espíritu es puesto por Dios en el momento de la concepción, ¿no? Sí, pero bíblicamente sí. Los gnósticos sí hablan de la preexistencia del alma, ¿cierto? Esos son los gnósticos o los rosacruces. Y la nueva era, y que dicen pues que uno es como una semillita del cosmos allá de Nurgo, y baja y encarna y uno aprende y cumple un ciclo de encarnaciones. A eso le llama la transmigración de las almas, y a través de la transmigración de las almas vas aprendiendo una cantidad de cosas a través del karma y el dharma, hasta que te emancipas de este mundo de sufrimiento y de apariencias y te haces uno con el todo, ¿cierto? Borrachera espiritual. Ok, pero eso es otro cuento aparte, ¿no? Bien, sobre los que habitan en la tierra de sombras de muerte se resplandeció una luz brillante. Multiplicaste la alegría, has hecho grande el júbilo, y se gozan ante ti como se gozan los que recogen la mies, como se alegran los que reparten la presa. Rompiste el yugo que pesaba sobre ellos, el dogal que oprimía su cuello. Un dogal, en las traducciones, es una soga o como un cabestro para caballos, ¿cierto? Que oprimía su cuello, la vara del exactor como en el día de Madián, refiriéndose al pasaje de Jueces cuando Gedeón rescata al pueblo. De la mano de los madianitas, que era una tribu guerrera beduina que tuvo muchas escaramuzas con el pueblo de Israel. Verso 5. Y han sido echados al fuego y devorados por las llamas, las botas jactanciosas del guerrero y el manto manchado en sangre. Aquí nos están empezando. Porque el 5 es el 4. Sí. Hay un versículo corrido. Aquí nos están arrojando una faceta de una época de liberación que va a venir sobre el pueblo. Pero miren que aquí hay claves que al buen entendedor, al bien entendido y que sabía recibir la revelación, aquí iba a comprender algo. El reino del Mesías, esto es un pasaje mesiánico, es decir, están profetizando la liberación de Israel a través de una época mesiánica, cuando el Mesías esté reinando. Y dicen ellos que cuando el Mesías llegue, miren esto tan interesante, y han sido echados al fuego y devorados por las llamas, las botas jactanciosas del guerrero y el manto manchado en sangre. ¿Qué quiere decir eso? Esa expresión quiere decir que va a venir como un rey pacífico, que el que creía o se jactaba de su fuerza o su poderío militar, o la capacidad de oprimir a otro, o el hecho de que el reino mesiánico o esa paz iba a llegar por la sangre, por la espada, iba a estar muy equivocado. El Mesías, el reino mesiánico, va a ser caracterizado por la paz. Mire, y las botas jactanciosas del guerrero y el manto manchado en sangre. Y han sido echados al fuego. Es decir, la vara con la que va a venir el Mesías es una vara pacífica. Y miren el versículo 6, ya nos va a personificar lo que es ese reino mesiánico de paz. Y eso es súper interesante. Porque nos ha nacido un niño.
nos ha sido dado un hijo que tiene sobre los hombros la soberanía. Nos ha nacido un niño y nos ha sido un hijo que tiene sobre los hombros la soberanía. ¿Qué quiere decir? Nos ha nacido un rey de la casa de David, que es la promesa sobre la cual iba a llegar el Mesías, sobre la dinastía davídica. Entonces, nótese aquí lo siguiente. Pero Pablo era muy difícil de entender para esa época. Para esa época era completamente difícil de entender. Ellos solo sabían que les estaban hablando de liberación. Pero ellos entendían, ¿qué entendían ellos? Seguramente nos van a oprimir los pueblos. Vienen los egipcios, vienen los asirios, después vienen los babilonios, después vienen los persas, y después vienen los griegos, y después vienen los romanos, y nos van a volver un 8. Pero llegará un día en que Dios suscitará un rey, un juez, al igual que Gedeón, al igual que Sansón, al igual que Moisés, al igual que Josué, al igual que el rey David, al igual que Salomón, y nos va a libertar, nos va a liberar a nosotros de la esclavitud. En ese orden de ideas, ellos interpretaban que Dios les iba a suscitar un rey, un hombre que tenía una facultad divina para gobernar como el rey David. Por eso al Mesías se le iba a llamar hijo de David, no solo por su descendencia, sino por el amor y el afecto que en la memoria de todo judío hacía eco el rey David, ¿cierto? Y como todas las cosas que pasó el rey David, y el cariño tan especial que suscitaba con el pueblo, sobre todo por la relación que tenía con Dios y por la mansedumbre que tenía el rey David, que pese a que se equivocaba, pues se arrepentía y enmendaba, que es como esa característica que hace su corazón especial y que hace especial todo corazón de un verdadero creyente. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo que tiene sobre los hombres la soberanía, y que se llamará maravilloso consejero. Y que se llamará maravilloso consejero. Cuando hablábamos la clase pasada sobre todo el capítulo, ese era el capítulo 6, en el capítulo 6 cuando hablábamos de por qué Isaías o la profecía que hablaba sobre el Emanuel, decía que iba a nacer de una alma, de una niña. Y Mateo, cuando nosotros recogimos el texto de Mateo dice, parafraseando ese mismo texto de Isaías 6, habla de que Jesús, para que se cumplieran las escrituras, tenía que nacer de las entrañas de una mujer virgen, ¿cierto? De una virgen. Entonces a veces pensamos, bueno, ¿será que Mateo se tomó una libertad muy grande en cambiar el texto, ya que él conocía la situación en la cual Jesús nació? O ellos tenían una versión en la que ya se suponía que ese pasaje era virgen, ¿ya? Entonces, en atención a eso, hay algunos judíos, por ejemplo, que interpretan o algunos rabinos, que el Mesías tendría que llamarse, si los cristianos tuvieran razón en aceptar que ese texto se refiere a Jesucristo, entonces, en ese pasaje, Jesucristo se debería llamar Emanuel, y no Jesús, y no Yeshua, sino Emanuel. Dicen ellos, aluden ellos ese argumento. Se tiene que llamar Emanuel. Pero entonces también se tendría que llamar maravilloso consejero. Porque miren que es la misma expresión, y se llamará. Pero y se llamará son maneras de decir las virtudes que él tenía. ¿Ya? Es como Dios también se hacía llamar Dios de los ejércitos, denotando sus atributos, ¿no? El Shaddai, el Elohim, mira, Hashem. No es nada distinto. En el trabajo hay una persona que le dicen la chiqui. Yo creo que nadie sabe cómo se llama. Pues de verdad no es cómo se llama la chiqui, porque la chiqui. Entonces mira que es, a veces los atributos se convierten en nombres para las personas. Sí. ¿Cuántos nombres hay de Jesús? De Dios. De Dios 21. En la Biblia 21. ¿Necesitabas ese número? Sí. Consulta. No, Pablo, no. Si con uno nos desvade, Teología 1. El pequeño Asdrúbal ya. Ok. No le preguntes a Pablo. Bien.
los hombres la soberanía y que se llamará maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, príncipe de la paz. Bueno, ahí van un montón. Atributos y cualidades de Dios. Este pasaje, por ejemplo, cuando uno lee digámoslo así, una escrituras hebreas, un Tanaj, ellos separan esta porción, hagan el ejercicio y los que tengan la oportunidad de ver un Tanaj o buscarlo en internet, esto aquí a veces lo dividen, para separar que aquí se está refiriendo a Dios que está sobre el Mesías y el Mesías aparte, como que esta parte se está refiriendo a Dios con el pueblo de Israel y no al Mesías. ¿Por qué? Porque eso suena muy escandaloso que a un personaje se le atribuyan cualidades divinas. Entonces los judíos separan esto, pero lo hacen arteramente, porque en la Tanaj original o en los textos originales está todo junto. ¿Qué es un Tanaj? Es Antiguo Testamento. todo el Antiguo Testamento, es lo que son el Pentateuco más los profetas. Los primeros 5 libros de la Biblia. Y los escritos. Y hasta los mapas que le ponen y todo. Bien. Dios fuerte, miren, cómo este niño, mire, porque nos ha nacido un niño, y es del niño que se dice que se llamará maravilloso consejero, es decir, es un hombre que tiene, o las cualidades de este niño misterioso, tiene el don de consejo. Miren pues, contémoslos. 1, consejo. Dios fuerte. 3, Padre sempiterno, o en latín significa eso siempre eterno. Príncipe de paz, ¿cuántos van? Para dilatar el imperio y para una paz ilimitada sobre el trono de David y de su reino. 4 atributos de Dios que nos está mencionando, después nos van a mencionar otros. Pero en este pasaje ya no se nos hablan 4 atributos solamente provenientes de Dios a este misterioso niño, que se relaciona con el Emanuel, con el Dios con nosotros. Y aquí ya va tomando más forma. Antes era el Emanuel, era algo como más abstracto, como un Dios con nosotros, y él no sabía, y él estaba teniendo profecías, pero todavía no lo identificaba. Ahora él ya nos está hablando que nos ha nacido un niño y que va a tener estos atributos, y se empieza a desarrollar una teología, una esperanza de un Mesías más personal, menos no sé quién es, ahora sabe que es un varón y que es del linaje de David, y que será llamado de esta manera. Y miren lo que dice también, una paz ilimitada sobre el trono de David y de su reino, para afirmarlo y consolidarlo en el derecho y en la justicia, desde ahora para siempre jamás. La justicia en términos pacíficos, ¿qué es? ¿Qué es la justicia en términos pacíficos? ¿O qué es la justicia en términos del Evangelio de Mateo? ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Exactamente. Entonces, en el reino que Él va a establecer, se va a cumplir la voluntad de Dios. Cuando ustedes lean en términos mesiánicos o en Isaías la palabra justicia, no es darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia es hacer la voluntad de Dios. Alguien justo es aquel que hace la voluntad de Dios, no aquel que si tiene 5 pesos reparte 2.5 a uno y reparte 2.5 a otro. Hubiera escogido el número 2, ¿no? Y en la justicia, desde ahora para siempre jamás. Pablo, ese término tan charro. Justicia. No, para siempre jamás. Pero eso es muy usado en todas partes, ¿cierto? Uh-huh. En sus Biblias no debe decir así, o sí dice así. Rendirse nunca. Lo mismo que aquí dice sempiterno, porque es una manera de un castellano más bien como adornado y antiguo. El celo de Dios de los ejércitos hará esto. Este celo, ¿a qué se refiere? A su pueblo. Sí, obviamente, sí, claro, a su pueblo, pero ¿qué es este celo? ¿En qué consiste este celo? De la idolatría. Ok. La palabra es el amor. Ajá. Ese celo se refiere a amor. Tu Biblia ya dice amor, está bien. Pastelear. ¿Para qué? Para que uno no confunda precisamente ese celo con esa justicia implacable, con esa justicia de tengo cólera, estoy airado con algo, sino es el celo de amor, porque yo hago este reino porque los amo y los voy a invitar a mi reino.
O sea que es el celo de la madre que cuida a los hijos, de la gallina a los pollitos. Seguimos, capítulo 9, verso 8. Él nos va arrojando una palabra de exhortación y luego de la exhortación el profeta nos arroja una palabra de esperanza. Esperanza recogida en términos de un Mesías que ha de llegar a hacer una liberación completa al pueblo de Israel. Una liberación en justicia y en paz, haciendo la voluntad de Dios y pacífica. No hay nada de crueldad, no hay nada de acción cruenta sobre el pueblo de Israel. Y ahí es donde muchos tropezaron. El pueblo de Israel, gran parte, no reconoció al Mesías por no comprender que su reinado iba a ser de paz espiritual y de liberación espiritual. Del reino de tinieblas de Satanás al reino de Dios, de hacer justicia. No justicia sobre los romanos en sí mismo con espada, sino que iba a hacer justicia trayendo la voluntad de Dios y el reino de Dios a la tierra. Y que todos sus seguidores extendieran el reino de Dios, él como cabeza, sobre la tierra. En eso consistía la justicia del Mesías. No era una justicia condenatoria. Bueno, si eso hubiera ocurrido así, si hubieran asimilado el mensaje de Dios, no hubiera ocurrido todo lo que ocurrió con los romanos. De esta manera eso iba a ocurrir. Seguramente no hubiera ocurrido. Seguramente no hubiera ocurrido. Pero ¿será que ellos también aceptaran a Jesús todos? Sí, pero la dureza del corazón de ellos hizo posible que nos llegara más rápido el evangelio, porque los judíos lo rechazaron, entonces Pablo iba y le predicaba a los gentiles. Y así llegó al mismo corazón de la gentilidad que era Roma. Jesucristo sin espada conquistó Roma. El mensaje del evangelio conquistó a Roma. Una palabra ha enviado el Señor contra Jacob y ha caído en Israel, y llegará a conocimiento de todo el pueblo de Efraín y de los habitantes de Samaria. Cuando se refieren a Efraín y a Samaria, nos están hablando ya de Israel, de Judá. Es decir, ya no solamente sobre Israel, que habían sido casi siempre las profecías sobre el reinado del norte. Ahora ya están hablando acá que aún de los elegidos de Judá también va a caer sobre ellos juicio. Una palabra enviada al Señor contra Jacob y ha caído en Israel, y llegará a conocimiento de todo el pueblo de Efraín y de los habitantes de Samaria, los que en la soberbia y orgullo de su corazón se decían: han caído los ladrillos, pero edificaremos con sillares. Han sido cortados los sicomoros, pero en su lugar pondremos cedros. Dios fortalecerá contra ellos a sus adversarios e incitará a sus enemigos, la Siria al este y los filisteos al oeste. Que a boca llena devoran a Israel, ni con todo esto se aplacará su ira, antes seguirá toda su mano extendida. El pueblo que Dios ha tomado como instrumento para hacer el azote de su justicia en Israel han sido los sirios, y vuelve como al encuentro, al recuerdo nos trae otra vez los filisteos, que en este tiempo estaban supremamente aplacados, ¿cierto? Ellos ya estaban completamente divididos, ya no eran la nación que había sido en época del rey David. Pero entonces vuelve y trae a colación como estos terrores o estos azotes de Israel. Sigamos. Verso 13. Pero el pueblo no se ha vuelto al que lo hería, no ha buscado al Dios de los ejércitos. Y Dios cortará a Israel la cabeza y la cola, la palma y el junco en un mismo día. Aquí es muy probable que se esté refiriendo este pasaje, esta profecía en específico, a Jeroboam II, que fue el rey que sucedió al lugarteniente de Salomón, que era Jeroboam I. Su sucesor Jeroboam II se inició en su reinado una guerra civil, una especie de sediciones entre primero las clases más populares, más pobres, menos favorecidas, y después comenzó a llegar toda esa anarquía y toda esta ingobernabilidad a la misma cabeza, a la misma corte. Y aquí se están refiriendo, por eso se refiere aquí: y Yahvé cortará a Israel la cabeza y la cola, la palma y el junco en un mismo día, refiriéndose a las clases altas. Cuando fue derrocado Jeroboam II,
y a las clases menos favorecidas, como cabeza y cola. Va a haber un caos y una anarquía completa en ese reino del norte. Aquí explica que los ancianos y los nobles son la cabeza, los profetas mentirosos la cola. Yo no le llamaría que son los profetas como tal la cola, sino la misma gente de abajo, ¿cierto? Y Yahvé cortará a Israel la cabeza y la cola, la palma y el junco en un mismo día. Los ancianos, los magnates, he ahí la cabeza. Y el profeta doctor de mentiras, he ahí la cola, porque los que guían al pueblo se descarrían, y los guiados van perdidos. Por eso el Señor no se complace en sus mancebos, ni tiene piedad de sus huérfanos y de sus viudas, porque todos son impíos y malvados, y toda boca dice despropósitos. Ni con esto se aplaca su ira, antes seguirá tendida su mano. Recordemos que hay un profeta que se llama Miqueas, que está profetizando a la par que Isaías. Miqueas profetizaba en el norte e Isaías profetizaba en el sur, y ambos hablan en un pasaje del Mesías. No, Isaías habla en muchos pasajes, Miqueas habla en un pasaje del Mesías, habla también del Emanuel. En este caso, ese profeta, Miqueas, o los verdaderos profetas, no serían de los que están hablando acá. He ahí la cabeza, y el profeta doctor de mentiras, he ahí la cola, ¿cierto? Porque en tanto esos profetas eran profetas de Dios, y esos profetas no recibían el castigo, sino los mismos que nos había hablado Isaías, eso fue en el capítulo 7, donde nos hablaba de los agoreros y de los adivinos, ¿ya? Que son diferentes. Por eso el Señor no se complace en sus mancebos, ni tiene piedad de sus huérfanos y de sus viudas. ¿Cuál era la población que nuestro Señor o que nuestro Dios nos estaba diciendo en las escrituras que teníamos que cuidar, o que el pueblo tenía que cuidar? Las clases más desfavorecidas, ¿cuáles eran? Las viudas y los huérfanos. Y aquí él está diciendo, ni de los mancebos. Un mancebo es un puberto, ¿cierto? ¿Qué? Un puberto. Un adolescente. Entonces, no tiene piedad de los pelafustanillos, Me gusta. ni tiene piedad de los huérfanos y de sus viudas, de las clases más desfavorecidas. Ni aún así, estaban tan corrompidos que lo que él mismo les decía que tenían que cuidar, él no se va a encargar de cuidarlos, porque así de corrompida estaba la clase en ese tiempo en Israel. Porque todos son impíos y malvados, y toda boca dice despropósitos. Ni con esto se aplaca su ira, antes seguirá tendida su mano. La invasión a Siria no iba a ser una cosita de un día, sino que iban a penetrar completamente hasta arrasar con todo. Ustedes me dirán, pero bueno, Pablo, hemos repetido durante todos los capítulos que los sirios vienen, pero es que ellos tenían aquí estos capítulos o estos pasajes, estamos hablando de que el pueblo se alejaba de Dios y el pueblo se acercaba de Dios. Los asirios se iban acercando y él iba profetizando. No le creían y habían escaramuzas, pero él está diciendo, va a llegar un momento en que todo se va a devastar. Y él venía profetizando y él venía anunciando, Dios repite, O sea, hasta Dios en eso repite. Dios es misericordioso. Sí, claro. Súper teso. No crean que es boba. Pero ¿qué pasa? El profeta decía algo y a nosotros nos queda a las luces de un versículo a otro, de un capítulo Sí. a otro, pero para ellos aquí podrían pasar 10, 20 años, ¿cierto? En una guerra civil. Entonces él les está anunciando eso. Mientras se debilitaban en una guerra civil, entonces los asirios iban tomando fuerza y los iban a, digamos así, iban a llegar allá donde estaban ellos, mientras las costumbres de Israel se iban dañando y deteriorando cada vez Bueno, más. los sirios también iban a arrasar con los sirios, ¿cierto? Sí, también. Con ellos son los primeros que arrasan. De hecho, en el momento de esta profecía, ya los sirios estaban invadidos. Y ya viene en el siguiente capítulo ya nos hablan de la capital de Siria y cómo fue derrocada la capital de Siria. Y una vez molida esa cabeza, ya Israel va a ser mucho más fácil, porque estaban en unas guerras civiles impresionantes. Estaba mucha más unida Judá que Israel. Es un grado de obstinación terrible el que se encontraba el pueblo. Verso 18. No sé si en el pasaje de ustedes, en este verso 18,
tiene una especie de título o de subtítulo. Ok. Este se refiere a la guerra civil que hubo dentro de Israel. Porque la iniquidad se ha encendido como fuego, que devora cardos y zarzas y consume la maleza del bosque, subiendo el humo en remolinos. Por el furor de Dios de los ejércitos se abrazará la tierra y el pueblo será presa del fuego. Despedazan a derecha y se quedan con hambre, devoran izquierda y no se sacian. Están hablando de que el azote de Dios acá no es un pueblo invasor, sino el mismo pueblo que se está matando en sí mismo, ¿cierto? Una guerra civil, es lo que le está diciendo acá. Les está profetizando, mire lo que va a pasar con Israel. Entre ellos se van a matar, a la derecha y a la izquierda, se van a quitar entre ellos la comida. Devoran a izquierda y no se sacian, cada cual devora la carne de su prójimo. Y así pasó, así fue que mataron, el hijo mató a Jeroboam II, y así fue que lo derrocó. Y ocurre, en la dinastía de los reyes de Israel, ocurre 3 veces el fratricidio. Entonces venía pasando desde David también, ¿no? Desde David. Exactamente. Y él les había advertido, acuérdate el profeta, la palabra del profeta David, que en su casa va a ser pasada por la espada. Sí, cuando... Claro que esto no era casa de David. Esto no era casa de David, Jeroboam no era casa de David. Pero pues en Israel. En Israel iba a pasar eso. Ahí está el precedente. Eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con, no solamente con nuestras palabras, sino con lo que nosotros hacemos y arrepentirnos de lo que hacemos para no esas Y no solo herencias. eso, las herencias, lo que viene después de uno. Ujú. Pero, Pero con la sangre de Cristo, Efraín contra Manasés, Efraín contra Manasés y ambos a 2 contra Judá. Efraín contra Manasés, estamos hablando de 2 tribus hermanas. Y ambos a 2 contra Judá, porque iban a querer deponer el rey. Ni con todo esto se aplaca su ira, antes seguirá todavía tendida su mano. Tan lindo. ¿Saben qué representa Efraín y Manasés? Si tomamos un mapa de Israel, de pronto que podamos, si tienen ahí un mapa en sus Biblias, van a ver que Efraín queda cerca de Jerusalén y Manasés queda al norte, pero pasando el Jordán. Entonces es como si estuvieran diciendo que tanto los dos, como Judá. exactamente, se van a hermano contra hermano. Y todo, lo que es Transjordania y Jordania. Chao. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque los jordanos, o los que estaban del lado de Jordán más cerca de Jerusalén, a esos, digámoslo así, teológicamente o rabínicamente se les conoce como yavistas. ¿Por qué? Porque ellos se jactaban de tener una religión más pura. Como estamos más cerca del templo de Jerusalén, nuestra religión es más pura de los que están del otro lado del río, que se contaminaban más con los pueblos gentiles. Y en verdad era así. En verdad tenían una religión más pura los que estaban más cerca del templo. ¿Por qué? Porque tenían todas las sinagogas donde ellos aprendían, en el templo habían lugares donde los rabinos enseñaban, los mismos sacerdotes se encargaban de enseñar allí, estaban más cerca de la doctrina. Y estaban más resguardados. Claro, por estar en el centro. Sí. Mientras que los otros estaban muy mezcladitos, con los moabitas, con los egipcios, otros con los sirios, con los asirios, con los babilonios, y mezclaban cositas, y esa mezcla los llevó a ser como a tener el desprecio del pueblo, que estaba más en el epicentro, que era Jerusalén. A eso se le conocía yavistas, y a los otros se les conocía como los judíos del otro lado del Jordán. Eran como judíos de segunda categoría. Y aquí Dios les está diciendo, mire, ustedes que se consideran de primera categoría, los de Efraín, igual van a caer o van a sufrir estas mismas luchas civiles que los del otro lado del Jordán. Y eso que ustedes creen que los salvan, ustedes también están igual de corrompidos. Y mire lo que les dice a ellos.
verso 1 del capítulo 10. Aquí Dios va a hablar contra los asirios y contra Israel. Es decir, todos los que creen que están lejos de mi soberanía, están lejos de mí y muy cerca de mi justicia. Hay de los que dan leyes inicuas y de los escribas que escriben prescripciones tiránicas para apartar del tribunal a los pobres y conculcar el derecho de los desvalidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué haréis el día de la visitación del huracán que viene de lejos? ¿A quién os acogeréis para que os proteja? ¿Qué será de vuestros tesoros? ¿De no ir curvados entre los cautivos? Habría caído entre los muertos. Ni con todo esto se aplacará la ira de Dios, antes seguirá todavía tendida su mano. Aquí están hablando en contra de los asirios. En contra de los asirios, ¿no? Yo creo que está supremamente claro esto. Y es que Asiria cayó. Verso 5. Ay de ti, Asur. Ahora sí tiene un subtítulo. ¿Qué dice? Dice juicio de Dios sobre Asiria. ¿Quién tumbó? Esa es la continuación del capítulo anterior. ¿Quién tumbó a Siria? Babilonios. No, los babilonios. Ay de ti, Asur, vara de mi cólera, el bastón de mi furor está en sus manos. Yo le mandé contra una gente impía, le envié contra el pueblo objeto de mi furor, para que saquease e hiciera de él su botín y le pisase como se pisa el polvo de las calles. O sea que, en este orden de ideas, Asiria viene siendo ¿qué? Un instrumento De justicia. de las manos de Dios. Un instrumento en las manos de Dios. La perversidad de Asiria, aún así, hace parte o no se escapa del propósito de Dios. No quiere decir que Dios esté feliz con la manera de ser de los asirios, no. Pero aún así, la actitud de ellos no se escapa del propósito de Dios. Pero él no tuvo los mismos designios. No eran estos los pensamientos de su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que los asirios nunca reconocieron que era porque Dios permitía que fuese castigado o azotado el pueblo de Israel. Ellos pensaban que era por su propia fuerza y no porque Dios se hubiese retirado de Israel que ellos podían oprimirlo. Porque si el pueblo de Israel hubiese estado cerca al corazón de Dios, los asirios nunca hubieran podido entrar. Entonces él está diciendo eso. No crean que fue por ustedes. Pobre Isaías, que a Isaías le tocaba estar diciendo todo el tiempo profecías y no era escuchado. A todos. Algunos sí los escucharon más que a otros. A Moisés lo escuchaban. A Jonás lo escuchaban. A Jonás lo escucharon los de Nínive. Entonces, ¿cuál era el propósito de decir las profecías y nadie? No, por eso, sí, algunos sí los escuchaban. Sí, El propósito era, primero, dejar el precedente que nosotros tenemos ahora, ¿cierto? Para que ellos no lo repitiesen. Y segundo, un remanente, había una porción del pueblo que se iba a escuchar. Pero como decía, Isaías, pues qué, o sea, Él fue un profeta de pocos para su época, pero un profeta de muchos para las épocas posteriores. y fuera de profetizar, pues, o sea, la vida de una persona Nuestro Señor le predicó, nuestro Señor no salió de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Y mírenos a todos hablando de Él. Sí. Isaías profetizó y mírenos ahora hablando de Él. Quizás lo escucharon muy poquitos para su época, pero mírenos ahora estudiando acá, ¿cuántos años después? Entonces, ¿profetizó o no profetizó? ¿Lo escucharon o no? ¿Para quién le habló? El profeta, la profecía es atemporal. La profecía tiene alcances impresionantes. Tiene alcances universales. Y mira él que jerárquicamente en la sociedad era muy visible. Sí, él hacía parte de la corte del rey Acaz y de otros 4 reyes que lo sucedieron. Él profetizó casi 60 años. Pablo, ese versículo es parecido a lo que en Deuteronomio, cuando Dios les dice a los judíos que no crean que es por sus méritos que Dios les entregó esta tierra. Exacto, es lo No por mismo. la perversidad de esta nación. Es lo mismo.
Pero él no tuvo los mismos designios, no eran esos los pensamientos de su corazón. ¿De quién? Del imperio asirio. Su deseo era desarraigar, exterminar pueblos en gran número. Es decir, el pueblo asirio nunca estuvo sintonizado con el corazón de Dios. Pese a que no se escapaban de su propósito, no hacían su voluntad. Sirvió como herramienta ya. No más. Justicia, No más. Verso 8. Porque él dice: reyes son todos mis príncipes. ¿No ha sido esta la suerte de Calno, la de Carmesis, Carmish o Carmesis, como lo traducen acá? Carmish es la palabra original, ¿cierto? Con K y con S y H al final. Y Carquemis es el castellanismo de esa expresión. Era la ciudad principal de los asirios. Actualmente queda en Turquía y hay una base militar ahí en unas ruinas. Y entonces hay unas foticos apenas como de los años 60 de esa ciudad en ruinas. Pero como hay una base turca allá, entonces no sabemos qué es lo que hay y cómo son las cosas. Lastimosamente, quedamos con los datos de unos arqueólogos de por allá de los 50 o 40. No ha sido esta la suerte de Carmish, la de Hamad, no ha sido la de Arpad y la de Samaria, la misma de Damasco. Está hablando de ciudades importantes desoladas. Así se apoderó mi mano de reinos de ídolos, más en número que los de Jerusalén y Samaria. ¿Qué está diciendo él? Ustedes creen que si no es mi voluntad, ustedes también han sido, yo los he elegido a ustedes, a los asirios, como azote para acabar con todas esas naciones idólatras. Y ustedes no han reconocido que ha sido que yo se los he permitido. Si yo no se los permito, yo soy el que pongo y depongo reyes. Es más o menos lo que él está diciendo. No podré hacerlo con Jerusalén y sus ídolos, lo que hice con Samaria y los suyos. Aquí ya los asirios entraron a Israel del norte. Este pasaje es ya después de que los asirios ya penetraron y ya acabaron con los sirios y con Israel. Pero sucederá que cuando el Señor haya realizado toda su obra sobre el monte de Sión y Jerusalén lo podemos identificar. Castigará el Señor al rey de Asiria por el orgullo de su corazón y la altivez de sus ojos. Él se dice: con la fuerza de mi brazo he hecho esto, con mi sabiduría y mi prudencia, y borré las fronteras de los pueblos y saqué sus tesoros, y todopoderoso derribé a los que en él se sentaban. Mi mano ha tomado la riqueza de los pueblos como se toma un nido, como quien se apodera de huevos abandonados. Me he apoderado yo de la tierra toda, y nadie sacudió las alas, ni abrió el pico, ni dio un chillido. La soberbia de los soberanos de Asiria. Hay un nombre, no recuerdo cómo es que se llama, Tebelneser, era como el rey que estaba gobernando en la época de esta profecía. Ahí va a quedar grabado ese nombre, pero me estoy equivocando por a lo sumo 2 letras, pues, pero algo así es. Y sé que que era un tercero, pues que era como el tercer gobernante. Verso 15. Se ensoberbece la hacha contra el que la maneja, la sierra contra el que la mueve. ¿Recuerdan ustedes algún pasaje del Nuevo Testamento que se les parezca a esto? Se ensoberbece el hacha contra el que la maneja, la sierra contra el que la mueve. Ajá. Como la olla de barro de la carta a los Efesios. ¿Quién eres tú? ¿Qué le puede decir el alfarero? Al alfarero. ¿Por qué me hiciste así? Miren que el apóstol Pablo no se está inventando una cosa, él está hablando en el sentido de que él era un rabino, él hablaba en estas expresiones, para referirse a la soberanía de Dios. Es decir, se ensoberbece el hacha contra el que la maneja. Cuando aquí usted está manejando un instrumento, el instrumento le dice: hey, ¿por qué me mueves así? Usted lo mueve como le da la gana. La sierra contra el que la mueve, como si la vara dirigiera al que la levanta, como si el bastón levantara al que no es madera. Mas por eso el Señor de los ejércitos herirá de flaqueza a ese cuerpo tan robusto, y debajo de su gloria encenderá un fuego como fuego de incendio,
y la luz de Israel se convertirá en fuego, y su santo en llama, para quemar y devorar en un solo día sus cardos y sus espinas. Y la hermosura de su bosque y de su vergel quedará del todo destruida, y será como el consumirse de un enfermo. Y los árboles que de su selva quedarán serán tan pocos que un niño podrá contarlos. Después de todo esto, Dios está diciendo, tanto los asirios como el pueblo de Israel van a sufrir la desolación porque no me han reconocido. Sin embargo, de esta desolación va a quedar una porción de personas, porque le está diciendo que serán pocos, ¿cierto? Mire, y de los árboles que de su selva queden serán tan pocos. Él está hablando que va a haber unas personas que sí van a guardar las palabras de Dios, el famoso remanente. ¿Ya? Esto es repetitivo. Tenemos todavía 40 y pico de versículos, de capítulos en los que va a ser repetitivo. En alguno de ellos, no sé si cuando estemos por allá en el 22, me voy a detener y voy a hacer un poco de historia de los asirios, de los reyes asirios y de quiénes fueron estos y lo otro para contextualizarnos. Porque si lo hago ya, después vienen otros que nuevos a clase y todo eso y es como que nos perdemos. Entonces voy a esperar. Verso 20. En aquel día el resto de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob no se apoyarán ya sobre el que los hirió, sino que se apoyarán con fidelidad en Dios. ¿En cuál día? ¿A qué día se están refiriendo? Jesús. Sí, podría ser, pero también a qué día se están refiriendo. El resto de Israel, cuando quede el remanente, ¿cierto? Los pocos justos. O sea, cuando vayan ya a reconstruir Israel, las ruinas de Israel. Los que se han ido para las cuevas y todo eso. No, o sea, como en el tiempo de Nehemías. Nehemías, la reconstrucción. El templo. Exactamente. Después de, Ese es el resto. No se apoyarán ya sobre el que los hirió. Es decir, van a devolverse el cautiverio. Apoyarán, es decir, van a recibir el sustento. Cuando un pueblo tomaba a otro pueblo y lo llevaba al exilio, entonces el sustento iba a depender de aquel que lo había exiliado. Él está diciendo, en ese tiempo, Y tal cual así es. y tal cual así fue. Ya dependerán otra vez de mí. ¿De quién? El Santo de Israel. Volverá un resto, mire, un resto de Jacob al Dios fuerte. Un resto, una porción. No todo el judío o el israelita era pueblo santo ni era pueblo de Dios, era un resto. Era un remanente, exactamente. Y hasta el día de hoy. Sí, no todo el que se llame judío, no todo el que estudie Torah, no todo el que se circuncide es judío. No todo el que diga Señor, Señor es cristiano. No todo el que cante y alabe a Dios y tenga a Dios en sus vocablos normales en el día a día es creyente y tiene al Espíritu Santo. Por eso en aquel día el Señor dirá: apartados de mí, no te conozco, hacedores de maldad. Versículo 22. Porque aunque recuerden que el pueblo judío es un espejo de la realidad del ser humano. El pueblo judío a nosotros es como un espejo. Así como fue el pueblo judío otrora, la iglesia también es lo mismo. En la iglesia, así como ellos, algunos decían que estaban con Dios, después cuando lleguen los ángeles, como dice nuestro Señor, ¿qué van a separar? Lo que es de lo que no es. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador y la ciega? Que le preguntan, bueno, y Señor, explíquenos que no entendemos. Él dice, pues les voy a explicar. Quienes ciegan son los ángeles del Dios Altísimo. ¿Y quiénes van a cegar? La mies del Dios Altísimo, que es su iglesia. El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Entonces esos ángeles segadores, ¿qué van a hacer? Van a separar los que de verdad están marcados con el sello del Espíritu Santo y quienes no están sellados con el Espíritu Santo. Un creyente solo es aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo uno no puede ser creyente. Uno es un simpatizante. Y el simpatizante es cizaña. Cizaña en el sentido, hablando pues agrícolamente. Es algo que no sirve, que antes estorba, que parece pero que no es. Maleza. Maleza. Pero
Parece, pero Es más a eso, porque es como, por ejemplo, la comparación con el trigo y con la cizaña. crecen porque las dos juntos. son muy parecidas y crecen juntas. Se pueden mezclar ahí. Pero no son lo mismo. y una puede asfixiar a la otra. La cizaña a la otra. Ajá. El parásito. Es como un hélico. No, un hélico. Ahora cuando No, uno habla de uno, no. por ejemplo ahorita que acabas de decir, Bromelio. ¿por qué no Ay, Pablo. te incluiste? ¿Cómo así? O sea, los que tienen el Espíritu Santo, y nosotros no nos debemos incluir cuando uno habla así. Pues yo me incluiría, pero... Rabí. Sí. O sea, sería imprudente, o sería imprudente, o simplemente... A ver cómo responder a esto. No, porque es un concepto meramente pedagógico. Si fuera en predicación sería diferente, pero es un contexto meramente pedagógico. Una forma de decir, pues, que No me excluya, jovencita. Pues. No por eso, Pablo. Es que eso es cada clima. Porque se supone que nosotros nos tenemos que reconocer salvos, si no, pues propague y vamos. Por fe, claro. Pero el hecho de que no lo habla así no quiere decir Que no lo se que reconoce. no lo De hecho, está Lo importante es No, como pues, decir, para- ustedes eso no es algo que no se sabe. Qué peligro regalarle un martillito a Mariana, esos de No, huevo. no. Chipote chillón. Condenado, ¿no? Pablo, yo quiero aprender es para aplicarlo. ¿Cómo? Yo no quiero, me pregunto es para aplicarlo. Pero es que si usted lo Es aplica. válido. Lo que estás diciendo es válido, eso quiere decir que estás muy atenta. No, sí, no, pero Y es verdad. Voy a poner carita feliz. la Las monitora verificaciones, Pablo. Póngale carita feliz, pero entre comillas. Y con un Bien. Sí, me acabo de tener el... Pablo, A ver. pero No, es que me están doliendo los ojos. Dime. no es fácil, Rafa. Pero dice ahora los que son unos pueden ser simples simpatizantes y Sí. los que de verdad tenemos el Espíritu Santo. Yo dije tenemos. Ya, pues, Ok. después de la intervención de Mariana. Bueno, los que tienen el Espíritu Santo, entonces, pero ahí cómo se diferencian, o sea, vos cómo decir una persona. Eso no lo sabe, por eso tienen es que... experiencia ¿Sabes con qué? Dios. Por eso Jesús dice que los ángeles son los que van a... Es decir, que va a haber una intervención divina para saber quiénes son y quiénes no son. Pero el que es sabe. Claro. Bueno, le digo todo. Es algo de religiosidad. Los que somos sabemos. Pues. Paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Por los frutos de Ya. Yo generalmente pienso antes de hablar, ya voy a pensar 2 veces. Generalmente. hay que medir, hermano, cada palabra. Pero bien, yo creo que cuando uno ha experimentado las leyes del reino de Dios en uno, la experiencia del Espíritu Santo, pues que ahí está la evidencia, no hay nada que hacer. Y cuando uno mira para atrás y uno dice, ay, fue madre, ¿yo quién era y Dios qué ha hecho en mí? Constantemente siento un llamado de Dios al cambio. Porque si yo me pongo a ver los frutos de otra persona y la persona apenas está empezando con el Señor, lo más seguro es que no voy a nada y puede ser una persona ya salva. Eso, Es una cosa a fin de del cuentas, cambio. uno tiene que estar pendiente de la Sí. salvación propia. Claro. Y en cuanto a eso, uno va a tener esa certeza. Con temor y En cuanto temblor. a los otros, puede tener como ciertas luces para uno de pronto saber a quién le va a prestar sus oídos, pero de uno poder fijarse y por ciertas actitudes determinar la salvación del otro. Solamente lo sabe el Señor. Es que a nosotros no nos corresponde. Pues, ¿para qué nos vamos a meter en enredos y eso no nos corresponde a nosotros? Como lo que hablábamos de la salvación, el Señor sabe. Los frutos. Uno no, que esto se deja maestro, no, el Señor sabe. El Señor sabe y uno sabe, ¿no? Uno sabe lo de uno, no lo de uno otro. mismo, de uno mismo. Sí. Uno sabe si es creyente o no, ¿cierto? Claro. Y además también dice, y estas obras seguirán a los que creen. Ajá. Él dice eso. Y esto seguirá a los que creen. Entonces uno sabe que si uno cree, esas cosas lo van a seguir. Y si uno quiere. Siempre vamos a ser pecadores. Siempre. Ustedes sí. Hasta que llegue. Sí, si es porque pecamos, olvídese. María, bendita. Oh my God.
Una señal también puede ser que constantemente el Espíritu Santo uno lo llama a un cambio. Solo medio pecado. Pues y a rendirse, a humillar como su... Pero respecto a la salvación, esto ya lo he dicho en varias oportunidades. Por lo menos personalmente descanso en ocuparme de mi salvación como si de mí dependiera, pero sabiendo que no depende de mí. Bien. Pablo, pero yo tengo una duda, entonces me parece muy teso porque puede pasar que alguien siga como todo lo que Dios manda, ¿cierto? Pero nunca tenga el Espíritu Santo, pues no sé. Sí, claro, puede pasar. Los fariseos andaban como Dios mandaba, externamente, pero su corazón estaba inclinado hacia todo lo contrario que Dios mandaba. Entonces, yo puedo tener obras de bondad, obras que ante los demás digan, wow, este hombre es bueno, este hombre le da a los pobres, es desprendido, trata bien a las mujeres, hace esto, hace lo otro, pero su corazón está completamente alejado de Dios. O puede haber el tipo de personas como los fariseos que querían, como el apóstol Pablo decía, en cuanto a la ley, yo era irreprensible. Es decir, él hacía todo lo que están haciendo las leyesitas de Dios, pero perseguía a los cristianos. Luego estaba persiguiendo al mismo Dios que pretendía defender. Entonces uno muchas veces puede estar batallando contra el Dios que quiere defender, y por lo contrario su corazón estar alejadísimo. O comportándome bien ante el mundo, pero ante Dios no. Y yo conozco mucha gente así, que tiene en la boca a Dios, pero que está hablando a favor de una cantidad de cosas que ahora políticamente son correctas y que el mundo llama como correcto, ¿cierto? Para poner el ejemplo más clarito, el aborto, ¿cierto? Un humanismo, lo que se aleja, un humanismo disfrazado de bondad. Entonces, es esto, sí, pero tristemente sí, puedo creer que estoy con Dios y no estar con Dios. Pero sí hay una cosa que Jesús sí resuelve cuando dice, bueno, si ustedes que son malos y un hijo les pide un huevo, usted no les da una piedra, cualquiera que me pida el Espíritu Santo, el Padre se lo dará. Exacto. Porque si uno tiene una duda en algún momento, pues no es sino que pida el Espíritu Santo, Dios se lo da y no se lo va a negar. No, sino que hay personas que ni siquiera saben que hay que pedir el Espíritu Santo. O sea, pero eso es otra cosa, pero eso es en el otro. Que venga el En Espíritu. uno, sí. es como eso, si uno tiene un momento de pensar, bueno, ¿verdad que yo soy el Espíritu? Claro. Y la cosa es, Ari, que es muy triste, pero Dios dice, es que mi pueblo muere por falta de conocimiento. Son los creyentes, pero no conocen. Es que estamos terminando. Uno puede interceder para ser una persona que no está Dios. Sí, pero a fin de cuentas va a depender de la De la otra otra persona. persona. Sí, claro, que él decida. Pero no se puede interceder y eso tiene mucho peso. Ok. Por eso nosotros debemos estar muy atentos y enseñar el verdadero reino de Dios. Y es como estaba diciendo David, tenemos que hablar, y los que desconocen la acción del Espíritu Santo y que viven un cristianismo demasiado externo o algo por normas o simplemente por tradición, es llevarlos a la experiencia de Dios. Y si nosotros ya la hemos tenido, entonces es una obligación, es un deber que expongamos ese Dios vivo, sobrenatural, y que, como dice David, que podamos recibir el Espíritu Santo. Hey, vos también lo puedes recibir, es que él lo dejó escrito, ahí está, recibilo. Ajá. Es como para quitarme la confusión. Sí. Para mí, o sea, nadie le va a decir uno que tiene el Espíritu Santo, pero yo lo entiendo, es como tú lo explicaste ahora. O sea, cuando uno ha tenido una vida X y uno mira para atrás y ha tenido un montón de cambios y tiene un testimonio que contar, ahí es cuando uno dice, yo tengo el Espíritu Santo. Pero si vos no has cambiado y seguís como en lo mismo, claro, es como el testimonio. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol de peras da peras, un árbol de manzanas da manzanas, un árbol de creyentes da los frutos de que debe dar un creyente. Nacido del Espíritu. Cierto. Hay unos más bichecitos, unos más maduros, unos que se caen y se estrellan. Hay unos frutos más bonitos y unos más feitos. Pero lo importante es ser frutos. Uno es más acostumbrado. Unos con nombres muy bonitos y otros. Chontaduros y otras cosas. Eso se va a hacer.
En aquel día, el resto de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob no se apoyarán ya sobre el que los hirió, sino que se apoyarán con fidelidad en Dios. Dios los va a santificar. Volverá un resto de Jacob al Dios fuerte. Porque aunque fuera tu pueblo Israel como las arenas del mar, solo un resto volverá. Ojo, la promesa que Dios le hizo a Abraham sobre que su pueblo iba a ser tan numeroso como las arenas o como las estrellas del cielo, se refería en cuanto a su descendencia, pero no cuántos iban a ser salvos. Sobre su descendencia carnal. Aquí nos están dando el alcance de esa profecía. Solo un resto volverá. Decretada está la destrucción que acarreará la justicia. Y este decreto de la destrucción lo ejecutará Dios de los ejércitos en toda la tierra. Por eso dice el Señor Dios de los ejércitos: pueblo mío que habitas en Sión, no temas que Asur te hiera con la vara y alce contra ti su bastón como Egipto. Dentro de poco tiempo, dentro de muy poco, si necesitabas tiempos cronológicos, ya en esos momentos Israel del norte estaba devastado, ahora se venía a Jerusalén. Mi cólera llegará al fin y mi furor los destruirá. Así fue. El Dios de los ejércitos levantará contra ellos el azote, como cuando hirió a Madián en la roca de Joreb, y el mar con su báculo, como lo levantó el día en Egipto. Y en ese día quitará su peso sobre tus espaldas y su yugo de sobre su cuello. Tremendo. Verso 28. Ya avanza del lado de Rimón, ha llegado a Ayot, pasa por Magrón y deja en Micmas su impedimento. Han pasado el desfiladero y durante la noche han acampado en Gebá. Ramá está temblando, Gabá de Saúl está en fuga. Lanza gritos la hija de Galim, escúchala y respóndele a Anatot. Mademá huye, los habitantes de Gabim han escapado. Hoy todavía hace alto en Nob y alza sus manos contra el monte de la hija de Sión, contra el monte de Jerusalén. Están hablando de todas las ciudades y poblaciones capitales y aledañas del río de Jordán, de Transjordania a Jordania, pasando por todo el azote. Están mostrando como toda la devastación que causaron los asirios. Esto fue en el reinado de Senaquerib, el rey Senaquerib, año 701 antes de Cristo, que ocurrió todo eso que se está mencionando en esa profecía. Versículo 33, yo creo que voy a terminar en el próximo versículo porque me están doliendo mucho los ojos. He aquí que Dios de los ejércitos desgajará con fuerzas las ramas, las cimeras serán cortadas y las altas abatidas. La madera del bosque será cortada a hierro y echados a tierra los cedros del Líbano. Otra vez redundando en la destrucción que venía desde el norte. Este pasaje nos está diciendo cuál va a ser la ruta del ejército de los asirios que va a atacar desde el norte hacia el sur. Pablo, ¿por qué te estás moviendo por el computador? Por leer. Pero ¿por qué solo en el computador o en general? En general. No se los reveló carne ni sangre. Voy a terminar con este capítulo. Vale. Capítulo 11. Porque es importante. Me tenían que decir eso Ignatil aquí. Y no me miraban, ¿sabes? Y brotará un retoño del tronco de José. Oh my God. O pueden leer Jesé también. O Isaí. ¿Okay? ¿Isaí quién es? Papá de David. Ajá. Y retoñará de sus raíces un vástago. De sus raíces un vástago. Un tronco común, el linaje del rey David. Claro. Un vástago, Salomón. Y de las raíces de Salomón van a ser este personaje del que nos van a hablar.
sobre el que reposará el Espíritu de Dios. Y vamos a empezar a contar el número de espíritus que hablan acá. Sobre el que reposará el Espíritu de Dios. Reposará. ¿Qué es reposar? Estar lleno, sentirse a gusto, descansar. Con quien se va a identificar el Espíritu de Dios. Y reposará el Espíritu de Dios. 1. Espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo y espíritu de fortaleza. Espíritu de entendimiento y espíritu de temor de Dios. 7. 7 espíritus de Dios. Cuando uno lee los comentaristas judíos, ellos hablan de las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Exactamente. Que está simbolizado o está materializado en el candelabro judío. En la menorá, que tiene 7 brazos. Que simbolizan los 7 espíritus de Dios. ¿Recuerdan cuando estudiábamos el tabernáculo? ¿En qué versículo estamos? En el 2 del capítulo 2. El primero cuenta, claro. Con las 7 iglesias. El primer espíritu cuenta, porque hablan del... Claro, el del Señor. Este número, estos 7 espíritus, porque estos están conocidos dentro de la literatura rabínica, ¿cierto? Que es como la manifestación plena de Dios, representada en la menorá, en el tabernáculo. ¿Dónde estaba la menorá? ¿O qué estaba iluminando la menorá? ¿Dónde estaba? El arca de la alianza. Antes. Ajá. Sí. La mesa De la proposición de los panes, y estaba la menorá, simbolizando los 7 espíritus de Dios, ¿cierto? En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios y estaba, digámoslo así, la promesa que es las tablas de la ley dentro del arca de la alianza, la vara de Aarón, el maná. Eran como los objetos que habían allí. Entonces estos espíritus de Dios secundan a Dios, son las características de Dios, ¿no? Y reposan sobre alguien que va a venir del tronco del rey David, del linaje del rey David. Y son 7. ¿Qué 7? El número 7 en las escrituras significa plenitud, completo, telios, perfecto. 7 iglesias. Las 7 iglesias de Éfeso, perdonar 70 veces 7, los 7 espíritus de Dios. Los 7 días. Entonces, ¿quién va a habitar en Jesús? Dios completo. Exactamente. Y su respirar será en el temor de Dios. No juzgará por vista de ojos. Escuchen esa palabra, no juzgará por vista de ojos. Vámonos al pasaje que leímos antes cuando estábamos estudiando la vida del rey David. Cuando el profeta Samuel, en el libro de Samuel, él escoge al rey David, ¿qué palabras son las que Dios utiliza para decirle el por qué no había elegido a los hermanos? Porque se fija en... No juzga como juzga el hombre, porque el hombre ve las apariencias. Y Dios ve el corazón. ¿Y cómo va a juzgar el Mesías? Como juzga nada más y nada menos que Dios. Con todo el conocimiento. Es decir, no juzga como hombres. Esta es la misma expresión con la que Dios le dice a Samuel cómo juzga a él. Entonces el Mesías va a juzgar como Dios mismo. Por eso Jesús decía, ¿recuerdan cuando estaban pasando al paralítico en la casa de Pedro? Que tienen que abrir un boquete por aquello de que esas casas eran como de argamasa y las cubrían con hojarascas. Entonces era muy fácil, no fue que le taladraron el techito y ¡ay, me dañaron la planchita! No. Eso era que retiraban unas hojas y podían pasar. ¿Qué es argamasa? Era una manera de coger como un vado de los lagos y con eso hacían ladrillos. Una silla. Barro. Una tapa. Una silla para hacer. Pablo, pero ahí con lo que estás diciendo, Juan no dice que Jesús no vino a juzgar como Técnicas de Dios, construcción. sino a salvar, porque Dios es el que va a juzgar para condenación.
Pero ¿de qué me estás hablando? De lo que estamos hablando, de que Jesús va, que el Mesías va a No, juzgar el como juicio, Dios. pero es que aquí juicio no se significa juzgar en el sentido de usted se condena o no. Aquí están hablando es de que Él va a conocer la verdad del corazón de los hombres. Estamos hablando de que el juicio de Él es perfecto. Que Él va a decir, Mariana es así, 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 así. Y vaya, dígale lo contrario. El juicio como el juicio de él en vida, cuando le hablaba a los fariseos. Exactamente. Con autoridad. Raza de víboras. Que mira que llegaban y decían, y en la misma palabra dice, y decían esto para ponerle trampa o para alguna cosa. Pero como Él veía el corazón, decía, o Él conocía los pensamientos. Entonces Él sabía lo que usted estaba pensando. Ay, Dios mío. Y sabe. Todavía sabe. No se le olvida. Omnisciente, muy presente. Bien, pero yo iba a decir algo. ¿Recuerdan el pasaje de Pedro? Cuando se escandaliza a un escriba que estaba ahí escuchándolo, había uno que lo venía siguiendo. Había uno que lo venía siguiendo y entra a la casa como para ver cómo es que estaba enseñando, como que ya le estaba empezando a tocar el corazón. Pero cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, el que se estaba convirtiendo se escandaliza y dice, no, venga. El perdón, yo le digo a usted lo ora por él y se levanta, wow, eres un profeta y tienes el poder de Dios sobre ti, del Ruach de Dios, el Espíritu Santo, muy bueno. Pero eso de perdonar pecados, venga, un momentico, eso solo lo puede hacer Dios, porque solo el ser que es perfecto puede perdonar a una criatura o a alguien imperfecto. Solo se puede perdonar cuando se es perfecto. Y sobre todo los pecados, que es la afrenta ante a Dios. Pues un pecado no lo puede perdonar un hombre, porque el ofendido es Dios. Pero Jesús le dice que es más fácil decir, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Pues el Hijo del Hombre tiene poder, potestad, para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque conocía el corazón. ¿Por qué? Porque los 7 espíritus de Dios moraban en él. ¿Cierto? O sea que uno no sabe confesar con un padre. De confesar con un padre. Tú te puedes confesar hasta con un hermano en la fe. Es que el Padre no es el que te perdona. Pues, sí, no, yo eso lo sé, eso lo perdona Dios, pero, o sea, referente a lo que están hablando. Un padre no te puede perdonar pecados. Entonces, cuando... Pero eso es teología católica, es decir, el mismo padre te va a decir, yo no te los perdono. El que te lo perdona es él. El padre es un testigo. Por eso, pero entonces cuando uno dice, no puedo comulgar porque no he confesado. Entonces... Pero ¿sabes por qué? No le has pedido perdón a Dios. Pero ¿sabes por qué es eso? Hay un pasaje muy importante que habla de la cena del Señor. El apóstol Pablo dice, si tú, incluso vámonos al Evangelio, no vamos al apóstol, vámonos hasta antes de que fuera a la iglesia. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, no vengas delante de Dios. Ve y pídele perdón a tu hermano y después vienes. A mí referente a Me eso... estoy yendo incluso al Antiguo Testamento, no me estoy yendo ni siquiera al Nuevo. Yo no voy a tener una relación con Dios si primero no estoy en paz con el prójimo. Que a mí me pasó la semana pasada que yo había tenido una discusión con Andrés y bueno, lo expuse, perdón. Y borremos esa Hay parte. aplicaciones muy buenas para... Mentiras, y estaba haciendo una oración y no me concentraba y yo, pero pues y mi mente era por allá volando. Y en esa oración, Dios en el corazón me puso la certeza, arreglate con Andrés, pedile perdón, habla con él y luego venís y me orás. Pues y en la oración matutina, entonces a eso es lo que Dios se refiere, con que pues no puedes vos llegar allá y el culto y no sé qué, y vos furioso con otra persona, no tiene validez esa comunión, ese momento de la Eucaristía. Y el Señor, Pablo decía, es verdad, y Pablo decía, no comerás indignamente el cuerpo del Señor. Entonces, tiene su razón de ser. Además que grave. Que es súper grave. Que recoge juicio. exactamente, se come su propia condenación. Que como sin confesarse, pues sin arrepentirse de los pecados, tan grave. Y hay un agravante más que lo hemos dicho y lo decía Santiago en un retiro. Los creyentes antes de ser instaurado como el sacerdocio como tal, cuando se empezó a hacer el sacerdocio, la iglesia católico-romana, antes de eso la iglesia se confesaba toda. Entonces todos nosotros en pie de Sebas.
y se paraba. Yo siempre votaba por eso y nadie me apoya. Pero eso lo hicimos en un retiro. Se ponía en pie y empezaba a decir sus pecados y le pedía perdón a Dios y a los hermanos. En público. Las confesiones de la iglesia primitiva eran en público. Y cuando no eran en público, eran con testigos. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía la facultad de perdonar, porque era como la que recogía la voluntad de Dios. Entonces ellos le pedían perdón a la iglesia y después a Dios. Así funcionaba. Porque no, también es una forma como de sacar de los ostracismos. Sí. Y siempre que confiesas el pecado a los demás, el diablo se queda sin ningún argumento para culparte. Para acusarte. Para acusarte, para decirte como, mire, porque ya todo el mundo sabe que usted hizo eso. Pero entonces, no tiene sentido uno confesarse con un padre, pues ya que como... Es un testigo. Es lo mismo, es lo mismo. Es un testigo. Sari, si quieres, o sea, si a ti te gusta lo puedes hacer, los evangélicos no lo usan, se arrepienten delante de Dios, pero tienen que recibir también ese perdón de Dios. También le cuentan un hermano. Es lo mismo y tiene un valor, porque igual es un hermano, es que usted no le está contando al Padre sus pecados. Antes es más maluco, porque si usted tiene un confesor espiritual recurrente, a usted ya le va a dar como penita contar el mismo pecado. Otra vez la platica de la mamá. El efecto de la confesión viene siendo como la intención del corazón de pedirle perdón. Es ese. Es la intención del corazón de decir, yo me equivoqué, pues, sea con quien sea. Pero porque no se puede ir a confesar con un padre, pero en el fondo, en el corazón, de pronto pues, ni siquiera quiere arrepentirse, que esa tampoco es válida. Lo más importante no es válida, no. Que vaya y confiesa y no quiere cambiar y no le puede ni nada, tampoco está haciendo nada. Es que lo más importante es la intención del corazón. Dios no puede ser. No le está, el que hace eso, más que nada, se está haciendo un daño para sí. Tiene cauterizar la impresionante. Bueno, seguimos. Y su respirar será en el temor de Dios. No juzgará por vista de ojos, ni arguirá por oídas de oídos. Es decir, usted le puede decir, vea, es que él me hizo esto, es que mire, es que mi esposo es así, y él es muy malo. A usted le puede decir lo que sea. A Jesús le decían lo que sea. O le decían lo malo que, mire, es que él me hirió el corazón, y es que él me... Olvídese que con él no hay... Usted no se puede justificar. Usted delante del Señor no se puede justificar. Ni hacerse la víctima. Es que yo hice esto, es que por esto... Olvídese. Sino que juzgará en justicia al pobre y en equidad los humildes de la tierra. Y herirá al tirano con la vara de su boca. Vámonos al principio, porque Él es el verbo. Y con su boca, el Señor solo con su palabra ya hacía caer al que quería montarle una treta. Y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Él es fiel. ¿Qué quiere decir esta fidelidad? Lo que Él nos diga que va a hacer con nosotros, eso va a ser. Él no se puede contradecir, Él es fiel. Es consejero. Te entiende. Pasó por tus necesidades, pasó por tus pecados, murió. Por nuestros pecados. Verso 6. ¿Este es lo que decías? Sí. Miren este pasaje. Este pasaje ya tiene que ver con el reino mesiánico, con el reino del Mesías. Esos son los atributos materiales del reino de Dios. Pero aquí se está hablando también como un poquito del milenio, ¿no? Sí, tiene que ver con el Apocalipsis, ¿ya? Y esto es como la expresión que utilizan mucho los testigos de Jehová en sus revistas de la Atalaya y Nueva Vida para Hoy y todo eso, que muestran una caricatura, no, como una especie de pintura muy setentera, donde hay un niño con un corderito, un león cohabitando con la oveja. Es eso. Verso 6.
refiriéndose al reino mesiánico, al milenio. Verso 6, habitará el lobo con el cordero y el leopardo se acostará con el cabrito. Es decir, no hay violencia. Y comerán juntos el becerro y el león, y un niño pequeño los pastoreará. Es decir, es un reino de inocencia, no hay maldad. Es una manera de llamarlo así. Y es bien charro que algunas personas que han tenido como visiones del cielo dicen que en el cielo todo el mundo es joven. Sí. Y entonces vamos a hacer Para las mujeres relajen. Es que yo me morí viejita, tranquila, Te van a poner de 25. La vaca paseará con la osa, y las crías de ambas se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¡Qué belleza! Es decir, se acabó la época de ser carnívoros en el cielo, en el reino mesiánico. El niño de teta jugará a la hora del aspid, y la recién destetada meterá la mano en la caverna del basilisco. Un basilisco es un animal mitológico. Pero y ese pedazo es bien teso porque habla justamente de la enemistad que se formó en Edén. Exactamente. Creo que basilisco, no sé, ¿usted dice serpiente? Sí, dice víbora. Basilisco, eso era como es como una especie de animal mitológico con una ponzoña, con un aguijón. Animal con aguijón. Entonces, algunas traducciones de una vez te ponen serpiente, ¿cierto? Pero es como animal con ponzoña, ¿ya? Que meterá la mano en la caverna del animal con ponzoña y no le va a pasar nada. Pues donde está la tarántula, donde está la araña que pica, el escorpión. Este es el reino de ese personaje misterioso que se llama Mesías, que se llama Emanuel, sobre el cual reposan los 7 espíritus de Dios, que no va a juzgar según vistas, sino según la verdad. Cuando llegue el reino al que él pertenece, estas son las leyes de ese reino. Es unas leyes de paz e inocencia. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando él vuelva. Aquí simplemente nos están dando las características de ese reino mesiánico. No habrá ya más daño ni destrucción en todo el monte santo, porque estará llena, la tierra del conocimiento de Dios, como herían las aguas el mar. Sigue. ¿Será que lo termino? Sí. En aquel día el renuevo de la raíz de Jesé se alzará como estandarte para los pueblos, y le buscarán las gentes, y será gloriosa su morada. En aquel día de nuevo la mano del Señor redimirá al resto del pueblo, a lo que reste de Asur y de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, Cus es de Etiopía, de Senar, de Hamat y de las islas del mar. Alzará sus estandartes en las naciones y reunirá a los dispersos de Israel. Dejemos aquí en el versículo 12, y reunirá a los dispersos de Israel. Porque Pablo sabía que la iglesia de Israel en algún momento se va a unificar por este pasaje, por una correcta interpretación del pasaje de Isaías. Porque aquí él está diciendo que el reino del Mesías va a abarcar también a Israel, y ellos también van a ser parte del reino mesiánico, ojo. Y es que los judíos también tienen promesa. Y es que los judíos no se van a quedar todos los años en obstinación y cerrazón de corazón. Para ellos también hay promesa de volver y unirse. Entonces va a haber un momento en el que Dios una al pueblo de Israel, que no cree en el Mesías, se les manifiesta y nos va a unir a la iglesia, porque somos lo mismo. De hecho hay muchos que están despertando. Hay muchos. Pablo, ¿dónde más se habla de atributos materiales del reino de Dios? Lo vamos a ver en todo Isaías 61, 63, 53. En todo Isaías es donde más se ve eso. En Miqueas también, pero es un pasaje más bien corto. Es Isaías el que más desarrolla el mesianismo o las profecías mesiánicas. Bien, vamos a orar. Alcancé a aguantar.